provecho monetario de mi hijo, Pero doctora. este es el varoncito. Ese es un niño, mi hijo, doctora. ¿Usted cree que eso sea Es una normal? cosa artística. ¿Qué artística? Es un juego. Maquíllate tú. ¿Qué está mal de maquillar? Tú no te Un maquillas. ni- soy una Esa- mujer, esa es doctora. verdad, Mi hijo no tiene por qué estarse ¿Cuál es la poniendo en diferencia? Me dicen que me veo como una hembra. ¿Por qué entonces tú lo haces? Para ayudar a mi papá a coger más dinero. Hay una frase anónima que dice, si no le preguntan a los niños qué quieren ser o hacer, los obligan a trabajar en lugar de soñar. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Ok, interesante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Los niños esperan de su padre amor y comprensión, no que los utilicen y nos vendan a su conveniencia. Yo estoy cansado que la sociedad va a controlar la libertad, cuando supuestamente tiene que ser la libertad que controla la sociedad. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Paola, dime quién es Denis, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a este psicópata porque estoy realmente preocupada por la salud física y mental de mi hijo. Bueno, Yo- pero espérate, me dijiste que es psicópata, pero ¿qué relación tiene contigo? Él es mi ex esposo. Ah, ex esposo, Sí. padre de tu hijo. Sí, padre de mi hijo. Perfecto, ok. Ok, doctora, yo hoy vengo a discutir porque quiero quedarme con toda la tutela de mi hijo. Lo quiero llevármelo porque actualmente yo vivo en Canadá y lo quiero quitar al lado de este loco que va a terminar con su vida. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes casados? 10 años. Tuvieron 10 años de matrimonio. ¿Y el niño qué edad tiene? Tiene 8 años ahorita. 8 años tiene el niño. Ok, cuéntame la historia, ¿por qué tiene él al niño? Bueno, doctora, le voy a resumir un poco. Nosotros estuvimos casados en Venezuela, ya fue donde nos conocimos. Hace 3 años nuestra relación comenzó a decaer un poco y bueno, decidimos terminarlo por las buenas. Yo conocí a una persona, él era figura política y usted sabe, nosotros somos de Venezuela y en Venezuela está muy fea la cosa, hay mucha mafia y estábamos muy perseguidos. Nosotros cuando decidimos irnos, porque ya teníamos muchas amenazas y de hecho Está antes un de irnos... criminal político. Ah, no es ningún criminal. Nosotros antes de irnos recibimos un atentado y fue cuando decidí dejar a mi hijo con él para que él se encargara de él y vernos en otro lugar para que él no pasara ningún riesgo, porque nos iban a matar, doctora. Nosotros teníamos un pacto que cuando yo me fuera a Canadá, él iba a tomarse su tiempo y nos íbamos a ver en Italia. Y de ahí yo ¿Y me tú lo iba a fuiste llevar. a Italia? Claro, yo estuve 6 meses esperándolo en Italia porque después nos íbamos a ir a Canadá y él nunca llegó. Y resulta que yo me doy cuenta que él está aquí por mi comadre, la madrina del niño. Allí es cuando yo me doy cuenta y ella me llama hace 3 meses apenas que lo vieron aquí en la Florida. Y fue cuando yo decidí venirme para acá, para la Florida, a buscarlo porque estaba desesperada por verlo, doctora. Pero estás aquí con visa de turista. Sí, estoy aquí ahorita como viceturista, yo ahorita actualmente resido en Canadá. Y yo por eso quiero venírselo a quitar a él porque este hombre va a acabar con su vida. Ok, ¿qué Esto es va lo a que pasar. está haciéndole al niño que tú dices que lo está poniendo en peligro, está acabando con él? ¿Qué está haciendo? Bueno, doctora, yo le quiero mostrar A ver. con lo que yo me encontré. A ver. Él tiene una estética, él es dueño de una estética, él trabajaba en Venezuela en una estética, tiene un negocio familiar desde hace muchos años. Y bueno, cuando llego y me encuentro que mi hijo es la imagen publicitaria de su negocio. Póngalo, señor director. Él está sacando provecho monetario de mi hijo, Pero este doctora. es el varoncito. Ese es un niño, mi hijo, doctora. ¿Usted cree que eso sea normal? Y él lo utiliza como la imagen de... Lucrativo, todo es dinero, doctora. ¿Usted cree que No este es loco lucrativo. se Mira, merece? Es una cosa artística. ¿Qué artística? Es un Pero- juego. Maquíllate tú. Lo que estás es loco. ¿Tú crees que un niño va a ¿Por estar qué? en eso? Porque está mal de maquillar. Tú no te Un maquillas. claro Mira, que te me gusta maquillo, maquillar pero ahora. soy una mujer. Tú Ay, no. ¿qué pasa? Soy una Diferencia- mujer, eso es doctora. verdad, Mi hijo mujer, no tiene por qué hombre. estarse ¿Cuál es la poniendo en diferencia? eso. Si Pero mañana esto me es un levanto, quiero niñito de mantener- 8 Mira, me estás acabando. años. Claro, doctora. ¿Usted cree que cuando va al colegio maquillado no le hacen bullying? Ok, perfecto. Ok. Bueno, Denis, ¿cómo tú respondes a esta demanda? Yo supongo que Mel se queda conmigo. No, escúchame esto. No me empieces a decir lo que tú quieres y bla, bla, bla.
Primero, explícame, ¿por qué no llegaste a Italia? La situación cambió un poquito y no teníamos plata bastante. Entonces me guardé la plata, la solución mejor estaba moverme aquí a Estados Unidos y empezar otra vez. Trabajo, vida, crear un poquito de estabilidad para el niño, que ya pobrecito tuvo ¿Y un nunca me desastre. avisaste que te venías para acá para ver a mi Yo hijo? no tengo contacto con usted. No tenías teléfono de ella, no Ella tenías... cambió todo, se desapareció. Tú lo cambiaste todo. Claro que no, él sabía dónde estaba mi familia. ¿Por qué no llegó a Italia cuando yo le dije? Todo lo Porque yo dice que tenía- no tenía dinero. Me hubiese dicho si yo le ofrecí todo mi apoyo, era él que me quería separar de él. Él nunca aceptó que yo me hubiese ido con mi actual pareja. ¿Por qué Estaba no le demasiado había- peligroso. Todo el problema estaba conectado con ella y su pareja. Ok, ¿por qué usas al niño como La modelo? verdad no es que usamos el niño, eso solamente pasó, porque un día estábamos en la tienda, tranquilo, llegó un producto nuevo, empezamos a ver este producto, el niño estaba en la pierna de una cliente, la chica se saca un selfie, Ajá. a mí clicó, en este momento, ahora casi todos trabajan vía internet, casi 1 millón de personas cada año se pone un millonario gracias al social network y toda esta cosa de la página web, entonces, ¿por qué no vamos a abrir una página web? ¿Cómo está el niño en la escuela? Perfecto, mira, también tengo un certificado acá, no sé si quiere... Sí, ven, déjame Ok. ver qué es lo que tienes ahí. Eso es certificado psicológico. A ver, ¿Y esto el otro? a ver. Él me está dando aquí dos documentos. Uno es una orden de un acuerdo judicial, derechos sobre el menor, hecho en un tribunal de Caracas, Venezuela, donde dice que Denis obtiene los derechos sobre su hijo, Nel, y la madre Paola queda sin responsabilidades legales en ausencia. Yo no sé, bueno, esto es básicamente dándote la custodia del niño a ti. Sí. Ok. El otro documento es un reporte de un psicólogo, del psicólogo escolar, donde va el niño, donde dice que Mel es un niño de 8 años, él está bien académicamente, pero también aparentemente está emocional y su comportamiento es estable. Déjame preguntarte, ¿tu niño tiene alguna tendencia a ser Absolutamente no. homosexual, a alguna inclinación? Cero. Cero. Todo no tiene nada que ver con la Mi vida hijo no es personal, homosexual, sexualidad, doctora. con uno cómo se maquilla o se Él pone es la un niño ropa. pequeño. Claro, tú Por le eso estás yo lo dejo inculcando libre. todo Los eso. adultos quizás no Maquíllate tengan tú. problemas, pero Yo lo los dejo libre, niños no quiero fuerza, pueden no haga esto, confundir. doctora. Ay, caramba. Maquíllate Maquilla. tú, que se maquille el doctora. Ok. ¿Quién tiene testigos? Yo, doctora, tengo un ¿Y testigo. tú tienes testigo? Pasemos al testigo de la demandante. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? María de Los Ángeles. María. ¿Estás aquí apoyando a la demandante? Sí, doctora, soy comadre de Paola. Estoy aquí porque no me parece lo que le están haciendo al niño. ¿Qué está mal aquí? Doctora, no me parece que el niño lo estén maquillando. Yo soy madre, tengo un niño de su misma edad, tiene 8 años y a mí no me gustaría que a mi hijo lo maquillaran de esa Esta es manera. una opinión personal, ¿no? Bueno, Tiene pero nada que ver. el niño te ha dicho algo a ti de que esto le molesta, que le causa alguna, no sé, alguna duda, alguna inestabilidad, que a él no le gusta. Yo compartí con él hace pocos días, el niño me estuvo diciendo de que el papá lo pone a trabajar y no me parece, este señor lo que está es enfermo, ¿cómo va a poner a trabajar a un niño con esa edad? Y mucho menos ¿Pero a a trabajar maquillarse. en qué? El niño está ganando dinero a costilla del salón del señor. ¿El niño está ganando dinero? Sí, el niño me dijo que el señor le da dinero. Ok. No me parece, doctora. Pasemos al testigo del demandado, por favor. O sea, tú le haces conciencia al niño de que coma sano, de que no coma mucho Claro, dulce. Aquí en Estados Unidos todo come mal, la comida está mala, Es entonces... verdad, no tiene nada No es que de no malo. puede comer helado, pero Sí, pero no para despacito. trabajar, Sí, no, Cada vez porque que me va lo a perder sacan, la mucho helado. lo llenan de helado, dulce, frito, está bien, Eso no no me tiene gusta. nada de malo. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre cuál es, señor? Mi nombre es José. José. Usted está aquí apoyando al demandado. Correcto. ¿Cómo lo conoce? Yo soy empleado de Denis, trabajo para la estética Ok. y yo estoy aquí para realmente decir que esta señora, junto con su testigo, realmente no tienen noción del tiempo en que estamos viviendo. Más que todo esto, más que un negocio, es un arte también, donde hay una definición para decir si el maquillaje es para niñas, si es para niños, La si sociedad es te lo para dice. mujer. La No, sociedad te lo dice. discúlpame, Bueno, tú estás mal. culturalmente el maquillaje que yo vi en esas fotografías del niño, culturalmente
generalmente son las mujeres las que se maquillan de esa forma. Doctora, no es menos cierto, cuando yo llegué a trabajar con Denny, el negocio no producía. Nosotros tenemos actualmente gente que nos llama, madres que se han comunicado con nosotros, que le interesa la técnica que estamos utilizando. ¿Para hacérsela a sus hijos? Para hacer, bueno, sí, sí, Eso sí no se es normal. comunican, sí ¿Usted les ha cree que llamado eso la sea atención. normal? Sí les Eso ha no es llamado la normal. atención. Tú lo que eres una loca. Ya está Bueno, quedando no, con no, el Las maquillaje. redes sociales son Maquíllense toda una ustedes. loquera. No, no. Las madres que estén averiguando para pintarle las caras así a sus niños Doctora, a los tenemos 8, gente 9, que sí. 10 años de edad Está están loca, locas. está loca. Sí tenemos Están gente, locas. sí Entiendes tenemos mi gente. No, hombre, no. preocupación, Están tú locas. tienes gente. hijos, Ok. cállate. Denis, ¿me das permiso para conocer a Mel? Claro. Gracias. Vamos a pasar al niño junto con la doctora Madeline Hernández. Hola, Mel. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Dame un beso. Ven, vamos a sentarnos tú y yo acá, aquí. Y viniste maquillado hoy. Ah, pero está más leve el maquillaje de hoy. Ok. Yo quiero saber si esto que tú estás haciendo en las redes sociales para el negocio de papi es algo que a ti te molesta en algún aspecto o es algo que te divierte. A veces me divierte, a veces ¿Te molesta? me molesta. ¿Cuándo te molesta? Cuando me gritan, ¿Quién te grita? a veces mi papá. Porque quiere que estés tranquilo para ponerte el maquillaje y tú te quieres mover. ¿Por eso te grita? Ajá. ¿En la escuela te han molestado? ¿Algún amigo te ha molestado? ¿Te ha dicho, oye, tú eres varón, ¿por qué te pones todo ese make-up de niña? No, me dicen que me veo como una hembra. Bueno, claro, tú eres un niño chiquito, eres muy bonito, eres lindo. Y claro, si te maquillan de esa manera, pues claro que vas a lucir como una niña. Eso tú lo entiendes. Y eso te molesta. ¿Por qué entonces tú lo haces? Para ayudar a mi papá a coger más dinero. Pero ese no es tu trabajo. Tu trabajo es estudiar, sacar buenos grados, hacer tus asignaciones, divertirte. Yo me divierto mucho ¿En qué te diviertes? Cuéntame qué te gusta hacer. en hacer esas poses. ¿Para la foto? Ajá. ¿Te diviertes haciendo todas esas poses? ¿Tú crees que tú quieras ser modelo algún día? Algún día. Sí, porque eres muy guapo. Ok, perfecto. Doctora, ¿usted le quiere preguntar algo a Mel, que es muy simpático? Sí, Mel definitivamente es muy simpático. Sí. Mel, tú quieres mucho a tu papi, ¿verdad? Sí, Tú quieres complacer a tu papá. sí, Tú estás haciendo esto para complacer a tu papá y para que él esté contento. sí. Y si tú no lo hicieras, ¿tú crees que papi se pusiera bravo contigo? Yo creo que sí. Oye, ¿y a mami tú la extrañas? Sí. ¿Te gustaría pasar algún tiempo con ella? Ajá. ¿Sí te gustaría pasar tiempo con mami? Perfecto. Gracias, Mel. Ya te puedes ir. Gracias. Hábleme, doctora. ¿Qué Bueno, siente yo usted? tuve la oportunidad de entrevistar a Mel. Ajá. Yo sé que el papá tiene un certificado, que le hicieron una evaluación en la escuela, Sí. pero esas evaluaciones realmente no son profundas. Las Ya. escuelas simplemente monitorean al niño y él no está presentando ningún problema de comportamiento en estos momentos, pero tenemos que mirar a largo plazo. Y cuando yo entrevisté a Mel, él me indica que se preocupa mucho por la aceptación de su papá y que su papá esté contento y sabe que la preocupación y el motivo de su papá es ganar dinero. Entonces, me preocupan mucho los motivos de por qué esto se está sucediendo. No creo que es en el mejor interés del niño. Tampoco yo lo creo que lo es. Yo siento que este niño quiere pasar un tiempo con su madre. No, estoy de acuerdo, pero el problema es que siempre cuando me llega ella, me llega el problema. Lo único es que quiero la estabilidad para el niño. Yo entiendo. Tranquilidad. Yo Que entiendo. esté feliz, Ok. que no tiene Y problema de no lo va a Perfecto. hacer contigo. Ok, no digas eso, ese niño es alegre. Eso es un niño bueno. Pero me da dolor, Ese es un niño que doctora. está bien balanceadito. Aún con este evento, quiero que sepas que ese Yo pienso que niño sí se lo- los tiene dos. una Me da seguridad mucho dolor y una verlo así, tranquilidad doctora. interna que yo lo admiro inmensamente. Y creo que Denis no ha sido un mal padre para él. Yo lo que pasa es que siento que los niños deben de tener la opción de también pasar tiempo con su madre,
con ambos padres. Y el tema de ustedes es la distancia. Tú vives en Canadá, él vive aquí en Estados Unidos. Y a mí no me va a quedar otro remedio que pobrecito el niño va a tener que viajar, porque no le queda otro remedio. Yo te voy a conceder ahora un año experimental con el niño, a ver cómo le va en la escuela. Cada vacación que el niño tenga, tú se lo mandas a Denis, para que el niño venga a pasarse la vacación con él. A final del año vamos a reevaluar cómo le va a él en Canadá. Va y no le conviene Canadá, va y le gusta más vivir en Estados Unidos. Y tú decides o mudarte o hacer algo para que el niño regrese aquí. Pero cada vacación se lo envías a él, ¿ok? Y vamos a pasar un año, si es que te estoy dando la custodia temporal por un año. Les deseo buena suerte, he dicho, caso cerrado. Caso cerrado. Papeles, me legalicé en este país y empecé a trabajar. Ya cuando empecé a trabajar no tenía tiempo para ocuparme de la casa como hasta ese momento, que estaba full time en la casa.